Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes, estimados colegas, compañeros. Estamos ya en este cuarto ciclo de conferencias apoyado con lo que es el Colegio de Ingenieros Civiles de Bolivia de la ciudad de Cochabamba. Bueno, estos microcursos y a la vez también algunas conferencias, pues son un apoyo conjunto entre ambas instituciones, tanto el colegio como Fahrenheit, es el ingeniería especializada, ¿no? Tratamos de llevar este tipo de conferencias de modo que podamos crecer en lo que es la ingeniería estructural, la ingeniería técnica en el país, sin ningún costo, con grandes exponentes. En este caso vamos a tener un gran exponente en lo que es la patología de estructuras, con el tema de extracción de núcleos y versus probetas estándar para evaluación de estructurales en edificaciones existentes, ¿no? El ingeniero Kisbert es alguien que tiene mucha experiencia en esa área y pues es uno de los patólogos más destacados que tiene América. Entonces, pues doy cobertura pues a representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba, pues para que haya inaugurado este tercer ciclo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos los colegas que asisten de manera virtual al microcurso Extracción de Núcleos versus Probetas Estándar para Evaluaciones Estructurales en Edificios Existentes, mismo que es auspiciado por el Colegio de Ingenieros Civiles de Cochabamba. Mi nombre es Vladimir Céspedes, soy secretario general del colegio. A nombre del directorio, les doy la bienvenida esperando que el presente curso sea de mucho provecho para todos. Gracias, ingeniero. Damos por inaugurado el microcurso. Inicie, por favor, con su exposición. Muy buenas tardes, ingeniero Céspedes. Le agradezco a usted y también a la empresa Fahrenheit por la invitación. La verdad me siento honrado de compartir este ciclo de conferencias con grandes ingenieros como el ingeniero Iriarte, pues todos lo conocemos, es un referente, el impulsor de nuestra nueva norma boliviana de hormigón armado. La verdad, yo le sugeriría a todos los que quizá no le tenemos mucha fe a esa norma, pero es nuestra norma y tiene muchas cosas que están contextualizadas para nuestro medio. Con certeza les va a aclarar muchas más cosas en la última versión que va a salir. Y bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia. Antes de empezar, pues me voy a permitir hacer unas pequeñas muestras de lo que estamos haciendo, no solamente con Alcopat, sino también con el Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia. Quizá algunos ya escucharon de esta institución, algunos quizá no, pero desde el año 2013 que se ha reactivado, de hecho se ha fundado en 1998, y desde el 2013 se ha empezado a reactivar con actividades académicas. El presidente de esta institución es el ingeniero Grandi. Bueno, no necesita presentación, todos lo conocemos por ser el autor de nuestras normas y guías de diseño sísmico. Y desde el 2013 que hemos recibido la visita de dos ingenieros chilenos, pues ha surgido la idea de desarrollar una memoria de cálculo tipo para el país, ya que cada departamental exige diferentes formatos para una memoria de cálculo en proyectos estructurales de edificación, claro está. Ahí nació la idea de tratar de uniformizar aquello. Entonces, la pregunta era, ¿cómo lo hacemos? ¿Por dónde partimos? Y les comento que el ingeniero Grande me ha participado de que el Colegio de Civiles de Cochabamba justamente es el que está impulsando y promoviendo aquello, y juntamente con el vicepresidente de la CIP Nacional y un colega más de Tarija, estamos haciendo un borrador ya como para que luego salga a nivel nacional, obviamente primero con carácter voluntario, llamémosle así, para que existan sugerencias y se vaya mejorando aquello. Entonces tampoco lo estamos haciendo solamente entre nosotros y viendo nuestro parecer, lo queremos hacer más internacional. Y para eso pues estamos con la ayuda de las oficinas de ingeniero René Lagos, que es uno de los más grandes referentes a nivel internacional en cuanto a ingeniería estructural se trata. El ingeniero Lagos es el
ingeniero proyectista de la Gran Torre de Santiago, el Costanera Center. Todos los que han ido a Santiago, pues sin duda han visto este edificio. Es el más alto de Sudamérica. Entonces, tenemos la colaboración de su persona y también contamos con el apoyo del ingeniero Alfonso Larraín. En la misma zona de Santiago está casi al lado este otro rascacielos, que es el edificio Titanium, La Portada, y son los dos ingenieros más destacados, calculistas más destacados de Chile, y de gran renombre, que nos están colaborando. Solamente son dos. Tenemos también el patrocinio, bueno, no patrocinio, la colaboración de otros ingenieros para que nuestra memoria de cálculo tipo ya esté acorde a lo que se hace en el exterior y ya no tanto unas memorias de cálculo de 500 hojas, pues que al final nadie revisa, ¿no? Entonces, eso está muy pronto a salir. Nada más me estoy permitiendo mostrarles para que estén atentos. ¿Y dónde va a salir aquello y dónde lo vamos a publicar? Es en la página de Facebook del Colegio de Ingenieros Estructurales de Bolivia. Ustedes lo buscan tal cual. Y una vez que salga, pues gustoso se aceptará cualquier sugerencia de mejora para esa memoria de cálculo, que ya va a estar acorde a la nueva guía boliviana de diseño sísmico que va a salir, que la va a aprobar el Ministerio de Obras Públicas. Ya entrando un poco a lo que es Alcompat, somos una asociación iberoamericana, a pesar de que dice latinoamericana, que ha sido fundada en el 2002, y Alcompat es el acrónimo de la Asociación Latinoamericana de Control de Calidad, Patología y Recuperación de la Construcción. Pueden encontrar cualquier información en la página web de Alcompat Internacional. Se tienen revistas científicas, bastantes investigaciones, libros para consulta suya. Y lo más importante, y es una sugerencia, que cuando yo estaba empezando en esto de la patología, pues buscaba libros así, como Patología del Hormigón. Y les ha debido pasar a muchos de ustedes que uno busca patología y lo único que les aparece es el libro de Calavera, ¿no? Es un libro muy bueno, es excelente para iniciar en este mundo, pero ya cuando uno tiene que toparse con tópicos más específicos, como el que vamos a ver ahora, realmente el profesor Calavera tiene bastantes artículos científicos, pero no están detallados como tal, como patología. Entonces, tenemos que empezar a discernir eso. O sea, la patología es tan amplia, es un submundo dentro de lo que es la ingeniería estructural, y tenemos que saber cómo buscar, ¿no? Entonces, lo que yo les voy a ir mostrando en el transcurso de esta presentación es una parte de lo que tiene que ver con patología, ¿no? No solamente es la parte estructural, sino también tiene que ver con la parte de durabilidad, también con la parte de corrosión de armaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de los artículos que puede ser de utilidad para ustedes los van a encontrar en la página de Alcompat Internacional. Alcompat Bolivia se ha fundado el año pasado, el mes de enero, en una reunión que tuvimos en la ciudad de La Paz. Y ya tenemos más de un año de presencia en Bolivia, y con el afán de ir incentivando a las personas, capacitando a la gente, pues es que hemos desarrollado la pasada gestión 2 actividades. La primera ha sido en el mes de marzo. Tuvimos la presencia de nuestra presidente internacional, la doctora Carmen Andrade, nuestro director internacional, el doctor Pedro Castro, también alguien que está muy metido en la patología, ustedes han debido escuchar, del doctor Boris Herrera, y también tuvimos la participación del Instituto Boliviano del Cemento y Hormigón, a través del ingeniero Alfaro. Él nos ha hablado de la patología en pavimentos. Y aquí estamos las personas que formamos parte de la directiva de Alcompat Bolivia. El segundo Alcompat, el segundo evento Alcompat que hemos tenido la pasada gestión, tenía que ver ya con la parte de refuerzo sísmico de estructuras, porque como les he comentado, dentro de poco ya sale la guía boliviana de diseño sísmico, la que va a ser oficial, la que ya no va a dejar lugar a dudas de que, bueno, dice guía, pero no hay nada legal que lo respalde. Se va a tener, bien será un decreto supremo, una resolución ministerial que le dará plena validez a ese documento.
Entonces, ya previendo aquella situación, es que se ha invitado a un experto internacional. Muchos de ustedes han debido leer sus libros. Es el profesor Roberto Aguiar. Él nos ha venido a participar, a transmitir su experiencia en cuanto a refuerzo sísmico de estructuras. Entonces, esa actividad se ha desarrollado en septiembre. Entonces, nosotros queremos seguir apoyando con las actividades acá en Bolivia, y es por eso que esta gestión, bueno, la pandemia nos ha cortado las alas, podríamos decir un poco, pero vamos a tener un evento nuevamente gratuito. Ustedes son los que tienen la primicia en este momento, a través de Zoom, a finales de este mes. Y vamos a tener como expositores a grandes autoridades en el mundo de lo que es la patología del hormigón. Vamos a tener al profesor Fernando Rodríguez. Él es profesor en la Universidad Politécnica de Madrid. También vamos a tener la presencia de Paulo Helene, de un doctor argentino que actualmente vive en Suiza, y su servidor. ¿Y quiénes son estas personas, no? El profesor Rodríguez, como les comento, aparte de ser profesor de la Politécnica de Madrid, es miembro del comité que redacta la norma española de hormigón armado. Entonces, es una persona que ha participado de lleno. Si ustedes leen esa norma, contempla un capítulo. De hecho, ellos tienen un estado límite de durabilidad, aparte de verificar el estado límite de servicio y el estado límite último. En España se debe verificar aquello, ¿no? Aparte de que más adelante vamos a hablar de eso, que la resistencia mínima del hormigón allá es 25 megapascales, a diferencia de los 21 que es acá en Bolivia. No por una cuestión de que va a aguantar más, sino por situaciones de durabilidad. Entonces, España, respecto del resto de Europa, está bastante avanzado en la parte de durabilidad, incluso por adelante de Estados Unidos, ¿no? Luego tenemos, como les comentaba, al profesor Paulo Helene. El profesor Paulo Helene es un profesor ya jubilado de la Universidad de Sao Paulo. Él es el presidente del Instituto Brasileño del Concreto. Muchos lo deben conocer por esta magnífica obra que él ha escrito ya en 1997, el Manual de Reparación, Refuerzo y Protección de las Estructuras de Concreto. Y aquí viene el tema, ¿no? Por eso les comento, no todo lo que uno busque va a decir patología. Si observan el título del doctor Paulo Helene, no menciona ese vocablo. Entonces, tenemos que ir interiorizándonos para saber qué información es la que puedo yo encontrar. Y finalmente, hablando del doctor Torrent, como les comento, él es argentino de nacimiento, pero actualmente vive en Suiza. Y las personas que se dedican a la parte de evaluaciones estructurales y demás, durabilidad, con certeza conocen esta marca que es Prosek. Prosek es una empresa suiza que que elabora y vende productos o equipos para, principalmente para ensayos de durabilidad y resistencia del hormigón, todo lo que tiene que ver con patología. Y uno de sus equipos es justamente el Torrent, que nos permite medir la permeabilidad de un hormigón. Si bien en Bolivia no forma parte de las especificaciones que debemos cumplir, pues en el exterior sí. Entonces, este equipo ha sido inventado por el doctor Torrent y es comercializado por esta empresa. Entonces, es un hombre realmente mucha sapiencia que nos va a transmitir muchos conocimientos de un evento que de momento no les digo el nombre, pero es realmente, o va a ser muy interesante. Ya habiendo hecho esos comunicados, pues entramos de lleno a lo que es nuestra presentación. Esta es una presentación que bueno, disculpen el pleonasmo, ¿no? La presentamos en el segundo Alcompat, pero no todos podemos asistir a estos eventos en la ciudad de La Paz. Entonces ahora lo vamos a compartir de nuestro evento, ¿no? Refuerzo sísmico de estructuras. Y aquí viene el tema. A mí siempre me gusta explicar del por qué colocamos estos títulos.
Primero, porque cuando uno hace una evaluación estructural, a veces no tiene la experiencia necesaria y se topa con esto. Digo, voy a extraer núcleos o voy a romper las probetas, pero las probetas ya tienen más de 28 días, ¿me funciona, no me funciona? ¿Qué hago? ¿O no hay probetas? Sí o sí tengo que sacar los núcleos no me dieron la resistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, viene ahí el porqué primero de esta primera línea del título. Evaluaciones estructurales, noten que nuevamente no utilizamos el vocablo patología. Tiene que ver y engloba a una patología, pero a patología estructural, pero no estamos hablando de eso específicamente, ¿no? Y en evaluaciones estructurales, que es a lo que nos vamos a enfocar porque nos interesa la resistencia en edificios existentes. Entonces, la mayoría de los conceptos que vamos a presentar no son aplicables, por ejemplo, a presas o a puentes. En cierta medida, sí, muchos procedimientos lo son, pero, por ejemplo, para hablar de puentes, la AASHTO tiene una norma específica para aquello. Entonces, por eso es bueno aclarar en edificios existentes. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta presentación? Realmente tengo que ser tan estricto en pedir que si mis planos dicen 21 megapascales, todas mis probetas tienen que darme 21 megapascales. Si no me dieron 21 megapascales o cuál fuera la resistencia, ¿qué puedo hacer? Si voy a los núcleos, a la extracción de núcleos, ¿cómo los evalúo? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Qué debo hacer? Y vamos a hablar de unas pequeñas recomendaciones. De fondo tenemos un laboratorio, el laboratorio de la Universidad de Ottawa. De hecho, yo lo he puesto para que comparemos cómo es que son los laboratorios en un país del primer mundo comparado de lo que muchos hemos tenido en los laboratorios de resistencia de materiales o de hormigones en nuestras diferentes facultades, ¿no? Realmente la diferencia es abismal, ¿no? Y es ahí donde los muchachos preparan el hormigón, tienen una extractora de polvo, tienen monitores de 60 pulgadas para que los que no están en primera fila pues puedan apreciar todo el ensayo, y así es. Es muy interesante, pero en el fondo hacen exactamente lo mismo. Ahora, viendo ya un poco lo que nos pasa en obra. Al igual que cuando un policía nos detiene en algún control, algún viernes por la noche, y si nosotros hemos bebido un vino o tal vez una cerveza Bock de un alto grado alcohólico, pues vamos a tener que detenernos y no vamos a poder conducir nuestro vehículo porque el reglamento nos va a decir de que no debemos conducir en estado de ebriedad. No existe un valor que nos diga de tanto, si está permitido. O sea, la tendencia mundial es a 0, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que ser tan inflexibles. Si bien, si conduzco en estado de ebriedad, puedo ocasionar un accidente y puedo matar a alguien, pues no necesariamente es que yo tenga mucho contenido de alcohol en la sangre. Y lo propio pasa con las estructuras. Si he especificado en los planos 21 megapascales, ¿qué tan abajo puedo aceptar una resistencia? Entonces, si me dio 19.9, o perdón, 20.9, ¿será que lo rechazo? ¿Cómo podría yo explicar en el caso de un juicio, explicarle al señor juez de que con 20.9 el edificio pues no va a tener ningún problema, pero para el abogado de la otra parte pues 20.9 no es 21, ¿no? Entonces, esto que vamos a mostrar es ingeniería y queda de lado toda esa parte jurídica. Esto la verdad, intenta mostrar en tono de mofa lo que algunas personas hacen, ¿no? Hemos llegado a apreciar de que en el país se hace patología bastante, pero pues no todos tenemos un buen criterio como para
Y no es que no tengamos el criterio, sí lo tenemos. Quizá no tenemos toda la información necesaria como para poder evaluar este tipo de problemas, ¿no? Yo les voy a rogar, por favor, que esta imagen se les quede muy, muy grabada en la mente, porque vamos a ir hablando mucho de ella, porque hagamos de cuenta que es un proyecto que nos toca evaluar, reforzar, rehabilitar, lo que fuere. Ya tiene que quedar intrínseco en nosotros de que las columnas circunvecinas están siendo solicitadas más allá de las cargas para las que han sido diseñadas. Entonces, tengo que tener una imagen, un panorama más holístico y decir, bueno, sí, tengo que reparar esta columna, pero ¿y qué de las columnas o de los elementos de soporte vertical circundantes? ¿Los tendré que evaluar o no? Entonces, nuevamente, esta imagen quisiera que se la graben y vamos a ver por qué es importante lo que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Qué es lo primero que haría, qué es lo primero que usualmente se hace? Muchos han escuchado hablar del famoso esclerómetro, ¿no? El esclerómetro realmente es un equipo fantástico, muy simple de usar. De hecho, tenemos una charla completa del esclerómetro que no la vamos a tocar hoy día, pero simplemente quiero tocar un punto primordial que nos va a permitir comprender muchas cosas más adelante con otras normas. La ASTM en la 805, pues noten en su apartado, en su epígrafe 5.5 nos dice: este método de ensayo no es adecuado como base para la aceptación o rechazo del hormigón. Es decir, si yo voy a ir a un problema legal, no puedo aseverar que la resistencia del hormigón en sitio ha sido obtenida a través únicamente del esclerómetro. Les repito, es tema muy completo, el que lo podemos conversar en otra situación, pero cuando uno entrega un informe, dirá, este peritaje ha sido realizado en base a esta normativa. Entonces, el señor juez o la señora juez, cuando lea este acápite, pues nos dirá ingeniero, pero aquí dice claramente que no es aceptado como para aceptación o rechazo del hormigón. Entonces, puedo entrar tal vez a una discusión. Nuevamente, esto es ingeniería. Vamos a ver para qué lo vamos a utilizar más adelante, pero esto ya se nos tiene que quedar claro, porque muchos, incluso su servidor, estuvo confundido por mucho tiempo, hasta que pues mis profesores en España y en Brasil me hicieron comprender que no es tan así. Ahora vamos a lo que realmente empieza a competir esta charla. Todos hemos leído o conocemos la ASTM C39. Y observen, aquí ya nos dice la parte métrica, y esto también quisiera, todos nos empecemos ya a acostumbrar un poco más a lo que es el sistema de unidades, el sistema internacional. Nos va a costar, pero tenemos que migrar a aquello tal cual lo ha hecho España. Si recuerdan y han leído algunas versiones antiguas de las normas ASTM, la norma mandatoria son las unidades tradicionales en Estados Unidos, ¿no? Libras, pies, pulgadas, grados Fahrenheit y demás. Pero de un tiempo a esta parte se han dado cuenta que solo Estados Unidos es el país que maneja eso. En Inglaterra ya maneja este sistema de unidades, o sea, por eso ya no se llaman unidades inglesas, porque ellos manejan el sistema internacional. Observen que todas las unidades ahora están expresadas en unidades del sistema internacional, y como unidad secundaria se encuentra entre corchetes las unidades tradicionales en Estados Unidos. Es algo que está empezando a pasar, por eso es importante ya familiarizarnos con kilonewtons, megapascales, kilopascales y demás. Esta es una de las prensas que usualmente vemos en los laboratorios. Esta es una de las maneras en la que queremos que falle una de nuestras probetas, ¿no? Que sea una explosión súbita. Pero muy pocas veces nos ponemos a analizar realmente qué es lo que pasa.
A nosotros nos interesa que nos dé, por lo general, más de la resistencia especificada. Si hemos especificado 21 megapascales con que nos dé 21.5, la mayoría está conforme. Pero eso no es del todo cierto. Vamos a ver algunas gráficas que hemos realizado en nuestro laboratorio. Este es el resultado de un ensayo a compresión de una probeta de 10 por 20. Nos dio 42.5 megapascales. Es una resistencia muy buena. Y aprecien acá, esta es la gráfica del desarrollo de la aplicación de la carga. La ASTM nos dice más o menos hasta la mitad puedes aplicar una carga muy, muy acelerada. Después de eso tienes que colocar esta tasa de carga de 0,20 megapascales por segundo, etc. Entonces, si pueden apreciar, no estoy muy seguro, aquí existen unos puntitos, ¿no? Esa es la primera etapa en la que hemos realizado la carga de la probeta. Y luego ya viene una línea continua. Hasta ahí todo bien. A mí me interesaba que me dé más de, no sé, digamos 35 megapascales. Bueno, me dio 42. Aquí tenemos la misma dosificación, la misma resistencia, pero en probetas diferentes. Esta es una probeta de 15 por 30, medio, más o menos lo mismo. Pero he aquí la diferencia. Es la gráfica de aplicación de carga. Noten que esa trayectoria es mucho más larga, se nota toda esa suavidad en la curva y la aplicación de la carga. Y esto lo vamos a dejar pendiente hasta más adelante cuando estemos haciendo las evaluaciones de nuestros núcleos. Y bueno, algo también que recomendación para todos, ¿no? Debemos contar con la certificación de Inmetro para garantizar que nuestro equipo esté calibrado. A pesar de que hemos hablado de la C39, la C39 nos dice que debemos romper directamente el hormigón en contacto directo, o sea, nuestra probeta en contacto directo con los apoyos de la prensa. Pues bien, pero en nuestro país utilizamos la ASTM generalmente, no en todos los casos, en la gran mayoría, la 1231. Esta normativa nos indica que debemos utilizar estos anillos retenedores, así es como le llama, además de estas almohadillas, entre comillas, que nosotros le conocemos como neopreno. Y pues aquí lo vemos todo bien bonito. Y así debería hacerse el ensayo. Pero, ¿cuál es la realidad? Y yo les rogaría la siguiente vez que vayan a un laboratorio, pues puedan apreciar si los neoprenos están tal cual esta imagen o tal cual la anterior. Alguien podrá decir entonces, pero eso no afecta. La verdad es que sí afecta, y bastante. Si es que utilizamos este neopreno, que está muy bien porque no necesitamos rectificar tal cual nos especifica la C39 y que nos va a permitir absorber todas esas sinuosidades que se presentan en el acabado de nuestras probetas. Si utilizamos este tipo de probetas ya muy utilizadas, vamos a ver que generalmente se van desprendiendo los bordes, tanto superior o inferior, generándonos así una menor resistencia. Por ende, problemas con el propietario, con el supervisor y demás. Entonces, ¿cuán consciente estoy de que hasta dónde aplica la C39 y qué es lo que aplica en la 1231? Pues esto tiene un número de usos determinado y está clasificado según su dureza. Si leemos esa normativa, vean, aquí también nos dice neopreno, nos dice que está clasificado en durezas de 50, 60 y 70, y aquí nos van a dar los rangos en los que podemos aplicar estas durezas. Entonces, eso también es algo que tenemos que revisar y pedir en el laboratorio qué dureza de la almohadilla o neopreno es que se están utilizando.
Y aquí nos está diciendo claramente cuál es el número de usos que debo darle a cada par de neoprenos. Entonces yo pregunto, ¿realmente creen ustedes que estos neoprenos tengan menos de 100 usos? Esto ya queda a criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ahora aquí viene el tema de, ¿aplico, o a qué le voy a llamar F'C o FCK? No estoy muy al tanto de Cochabamba, pero al menos en La Paz se utiliza bastante lo que es la escuela europea y ahí se habla bastante de F sub CK. Y en Estados Unidos, que aprendemos en Oruro, todo lo que es ACI es F'C. Entonces eso lo hemos colocado aquí con una pequeña gráfica muy interesante, porque como estábamos hablando de refuerzo sísmico de estructuras, pues van a ver ustedes en el Facebook y demás que existe aislamiento sísmico de base, ¿no? Entonces esto está en tono de mofa, ¿no? Si es que, no, si el sismo no va a dañar a la estructura, si el sismo no llega a la estructura. Y es algo, la verdad, que uno encuentra, por muy chistoso que parezca, en muchos edificios. Vamos a encontrar cosas realmente aberrantes. Esta es una de. Ahora, ¿cómo yo puedo saber que si es F'C o es FCK? En teoría, ambos me van a decir, es la resistencia especificada del hormigón. En teoría, sí, pero estadísticamente no. Uno es más exigente que el otro. Como estamos en Bolivia y como van a conversar más adelante con el ingeniero Iriarte, pues ahora nosotros hemos volcado nuestra normativa a todo lo que es ACI. Entonces, como ACI, debemos enfocarnos en lo que es F'C. Y para tal caso existen normas, incluso en castellano, miren, el ACI 214, que es la guía para la evaluación de resultados de ensayos de resistencia del hormigón. Bueno, y también mostrábamos que ya había salido aquel entonces el ACI del 2019 y ya está publicado. Muchos se han debido descargar incluso la versión ya en castellano, ¿no? La piratita. ¿Qué es lo que nos dice el ACI 214? Nos dice, nos habla un poco de estadística y nos está diciendo que de la resistencia promedio, es así como se llama, si tengo una desviación estándar a cada lado, el 68% de las muestras van a caer dentro de esta área. Si voy a considerar 2 veces la desviación estándar, el 95% va a entrar dentro de esa área. Y entonces cuando empiezo a evaluar las resistencias del hormigón según el ACI, pues me voy a percatar de que si reviso mis tablas de estadística, realmente esto depende del intervalo de confianza. ¿Se acuerdan? En estadística aquí había un valor de Z y aquí había alfa medios, ¿verdad? Entonces, eso tiene que ver con estadística. Cuando tenemos aquí un alfa medios, estamos hablando de que el ACI nos dice 1 de cada 10 probetas van a ser menores a la resistencia especificada. Es decir, el 10%. Más no así el eurocódigo o la norma española. Para la norma española y la norma boliviana, la antigua, la CBH 87, eran 1 en 20, es decir, el 5%. Entonces el intervalo de confianza es diferente tanto para el ACI como para las normas europeas. Entonces, si bien el denominativo es igual resistencia especificada en ACI o resistencia característica en la escuela europea, estadísticamente no es lo mismo. Recordando nuevamente un poquito de estadística, tenemos las campanas de Gauss, algunas las leptocúrticas, mesocúrticas y platocúrticas, etc. Vamos a darnos cuenta aquí de algo. La leptocúrtica sabemos y se aprecia claramente que tiene una menor desviación estándar respecto de las dos que están un poco más tendidas, dejando de lado los valores. Entonces, veamos, habíamos dicho que el 10% de esa área, no, el 10% de toda esta área,
no va a estar dentro del nivel de aceptación del hormigón. Entonces, aquí también viene una reflexión. Cuando nosotros compramos hormigón mezclado o hacemos hormigón preparado en sitio, pues tenemos que hacer un control de calidad estadístico. Y eso se viene ligado directamente con la desviación estándar, por eso es mucho mejor hacerlo con el coeficiente de variación. Dado el caso, si es que ustedes han escuchado muchas veces, debemos optimizar el hormigón, optimizando, entre comillas, cemento. Y por eso es que la tendencia nacional de no querer utilizar hormigones de más resistencia. Y aquí en Bolivia le llamamos de alta resistencia, nuevamente, entre comillas, a hormigones de 25 o 28 megapascales, cuando eso es lo mínimo que se requieren en otros países, como habíamos comentado ya en España. De hecho, en Sao Paulo, los rascacielos son construidos con hormigones de 40 megapascales. Es la tendencia hoy en día. Entonces, 21 megapascales es realmente un hormigón pobre para estándares internacionales ahora. Entonces, si deseo optimizar nuevamente, realizar una optimización desde este punto de vista de ingeniería, debo darme cuenta de que la mejor manera de optimizar es optimizando mis procesos para tener una menor variación. Entonces, vean que mientras más dispersión tenga, voy a tener que utilizar más cemento. Y aquí viene la gran pregunta. Ese valor de resistencia especificada, ya hablando de todo lo que hemos visto y que tiene que ver con estadística, que va a ser 1 de 10, que puede estar por debajo, ¿realmente puedo afirmar de que tal cual este número imaginario, esa resistencia es real? Es la primera cuestionante que debo hacerme y es la primera cuestionante que se han hecho muchos profesionales ya desde hace mucho tiempo. Entonces, nuevamente, hay una frase que no existe una verdad absoluta. Entonces, también debo cuestionarme aquello. ¿La resistencia especificada del hormigón es un valor absoluto? Ahí viene el tema de la no conformidad. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que cuando no alcanzo la resistencia, pues has incumplido la norma, no has cumplido la norma, estás fuera de norma? Tenemos que dejar esas alocuciones a un lado y empezar a referirnos con propiedad. Las normas internacionales ISO lo consideran porque, de nuevo, esto es estadística. Si no tuviéramos productos que no cumplan algún determinado estándar y todo el 100% sería óptimo, pues no habría estadística. Entonces, las normas lo tratan como situaciones de no conformidad. Entonces, es cuando yo no he cumplido una parte explícita u obligatoria. Entonces, si en algún momento, por alguna circunstancia, no he alcanzado la resistencia especificada, no es que no cumplí la norma. Simplemente estoy en una situación de no conformidad. Y las situaciones de no conformidad están tratadas en todas las normativas del mundo, porque eso pasa así estemos en Suiza. Entonces, ya he caído en una situación de no conformidad. Entonces, yo como supervisor, como alguien que va a exigir una revisión, pues entro a este detalle. ¿Y por dónde, y cómo es que coloquialmente nos referimos a esto? No, hiciste un hormigón pobre. Es así como nos referimos generalmente a este tipo de situaciones, ¿no? No. Entonces, yo lo puse porque algunos amigos mexicanos, pues cuando uno habla de hormigón, ellos piensan en esto, ¿no? Y muchos hemos debido ver este meme de hormigón pobre. Tal vez está con coronavirus, ¿no? Y le botaron de su casita de alquiler. Bueno, ahora entrando ya un poco más seriamente. Sin duda alguna, todos ustedes han escuchado hablar, han leído el libro de Tecnología del Concreto
de Adam Neville. Pues él es Adam Neville, es un hombre que ha dedicado toda su vida al estudio de tecnología del hormigón. Su libro es prácticamente una Biblia. Y él ha escrito un artículo para el ACI. Vean, las pruebas de los núcleos nos dice, fácil de realizar, pero no fácil de interpretar. Entonces, aquí en resumidas cuentas nos dice que todas las variables que vamos a ver a continuación, de que no solamente es ir, extraer y romper, y que me dio una resistencia X y que ha aceptado o rechazado. Porque existen tantas variables en nuestro hormigón que de entrada nosotros suponemos es un hormigón, es un material homogéneo, siendo que este es completamente heterogéneo. Entonces, ahí viene la reflexión de Adam Neville. Y nos vamos a la última normativa del 2019 en esta sección. Aquí tenemos la misma sección, bueno, este es otro lugar, pero ya en castellano, de la versión 2014, pero prácticamente nos dice lo mismo. Nos dice que el hormigón de la zona representada por los núcleos se considera estructuralmente adecuado cuando se cumple, nos dice. El promedio de 3 núcleos por lo menos es igual al 85% de F'C. Y ningún núcleo debe tener una resistencia individual del 75% de F'C. Es decir, si yo estoy hablando de un hormigón estándar y no me dio la probeta en 21 megapascales, obviamente mucho más, en 26, dependiendo de nuestra desviación estándar, hablando del 75% del núcleo, podría estar hablando de resistencias tan bajas como 16 megapascales. Entonces, y vean que las EI me dicen, tampoco te preocupes, no es para alarmarte tanto. En la parte de sus comentarios, vean los ensayos de núcleos que tengan un promedio del 85% de la resistencia especificada son realistas. ¿Y de dónde han sacado los gringos este valor? Pues hemos visto que la norma 318 del 2019 sigue citando a un autor de 1968. Entonces, veamos qué es lo que dijo aquel hombre en 1968. Este es un artículo que escribió Delmar Bloem y lo tituló La resistencia del hormigón en estructuras. Y aquí tenemos un poco de la sinopsis. Y veamos, o sea, él en resumidas cuentas hizo los citas de hormigón y ha hecho 3 ensayos básicamente. Ha hecho las probetas estándar que nosotros las conocemos, las ha curado y todo lo que tiene que hacerse según la normativa, ¿no? Las ha curado a 23 grados, más o menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Ha hecho la extracción de núcleos y también ha utilizado cilindros moldeados, que es así como le llama el ACI. Y observen que él ha hecho 200, sumando estos tres, 702 ensayos durante un año. Vamos a ver sus gráficas, que él se ha tomado el tiempo necesario como para evaluar bastantes variables. Y ahí él ya dedujo sugirió que hasta el día de hoy utilizamos dos tipos de resistencias. Primero, la resistencia como medida de capacidad de carga de las estructuras. Y segundo, la medida del hormigón en su resistencia como medida de calidad y uniformidad del hormigón. Y eso es lógico, porque si yo compro hormigón, por ejemplo, de cualquier resistencia y cualquier prestación, pues de nada sirve que yo le compre a una empresa que tiene certificación ISO 9001. Si llegado a obra, pues voy a pedir que le echen más plastificante, que llegando a la parte del elemento estructural, los maestros no hagan la consolidación por inmersión que estamos acostumbrados a ver, que no haga un curado. Son realmente situaciones diferentes. Entonces, la empresa puede que me esté entregando un hormigón de calidad, pero yo en obra no estoy cumpliendo las especificaciones. ¿Qué es lo que generalmente acontece? No es el caso de todos, pero sí, vamos a ir conversando. Y algo que me gusta ver acá, lean,
Vean que la variación, nos está diciendo, es extremadamente variable. Nos está diciendo que las probetas respecto de los núcleos no existe una correlación directa. Y esto es lo que hizo Bloem. Ya hemos visto cómo es, ya conocemos la extracción de núcleos, lo hemos visto en la presentación al inicio, lo vamos a ver ahorita, vamos a ver el equipo, ya sabemos cómo hacer las probetas estándar. Pero este es el ensayo al que se refería Bloem, en el que ha dejado unos moldes en las losas que él ha realizado, y una vez que ha consolidado todo alrededor, el hormigón circundante, pues se ha consolidado también dentro del molde, y después observen qué fácil es sacar ese molde y por ende una probeta. Aquí tenemos nada más parte de los resultados de los que ha hecho Bloem, y vean que él ha utilizado condiciones secas y húmedas. Ahorita las desarrollamos. Primero, él ha utilizado ha hecho 3 dosificaciones. Primero, con cemento tipo 3 y con altas resistencias. El cemento tipo 3, para ir recordando un poco lo que nos dice la ASTM C150, es el hormigón de alta resistencia inicial. Entonces, la resistencia máxima a la que ha llegado con ese tipo de cemento es de alrededor de 38 megapascales. Entonces, aquí nos está mostrando en porcentaje cuál es la resistencia que ha alcanzado con las probetas estándar, que nosotros las hacemos, 3 capas, 25 golpes y demás. Y aquí tenemos en escala logarítmica cómo ha ido comparando con las extracciones de núcleos. Entonces vean, aquí están sus lositas que él nos habla, extraídas de una losita que ha sido muy bien curada, esta ha sido muy bien curada, casi igual a las condiciones de laboratorio. En condiciones secas ha extraído el núcleo, ha extraído de esa losa bien curada, pero en condiciones húmedas, ha utilizado el enfriamiento de la broca con agua. Y aquí se tienen en estos dos las extracciones de núcleo seco, pero de una probeta mal curada, aquí dice pobremente curada, prácticamente en condiciones de obra, ¿no? Que le regamos un poquito y lo deja. Y aquí está el núcleo extraído en condiciones húmedas de saturación, cuando utilizamos agua. Logren apreciar la brecha existente a 1 año de realizar el ensayo del mismo hormigón. Porque se ha utilizado un hormigón, él lo dice en su informe, hormigón de canto chancado y preparado en un camión de hormigón premezclado. Entonces, la variación es prácticamente nula. Entonces, veamos, a 28 días del 100% de lo que es la probeta estándar, vean que es casi que la mitad extraer un núcleo y ensayarlo. Entonces, estamos hablando casi de la mitad, ¿no? Ahora, este es un hormigón, si aprecian, un hormigón tipo 1, que es el hormigón estándar que no requiere prestaciones especiales, perdón. Y pasa lo mismo, aquí tenemos la losa bien curada y de aquí está la losa mal curada, ¿no? Extraído en condiciones secas y húmedas. Veamos, esta vez estamos hablando de alrededor más o menos unos 25 megapascales, al 100% la probeta estándar. Y nuevamente, veamos la probeta que se ha sacado, es un poco más del 50%. Pero nosotros no vamos a extraer núcleos a los 28 días, lo vamos a hacer al menos a los 56 días, que es así como nos lo especifican hoy en día las normativas. Pero nuevamente vean, al cabo de 1 año, esto es lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Que debido a la continua hidratación del cemento, nuestro hormigón va a seguir ganando resistencia. Eso es en cementos tipo 1, está bien, pero aquí el autor no ha utilizado ningún tipo de aditivo. Quisiera, por favor, podamos ver nuevamente qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro país cuando ya queremos construir o tener directamente estructuras ya listas, ponerlas en servicio lo antes posible. Utilizamos diferentes aditivos.
pero aprecien que a diferencia del hormigón sin aditivos, este hormigón de alta resistencia inicial sí obtiene muy buenas resistencias al inicio, pero vean que en el transcurso del tiempo ya no va ganando resistencia tal cual el hormigón tipo 1. Entonces, de nuevo, la brecha a un año es abismal. Y aquí está la tercera dosificación que ha realizado Bloem. Y esta ya es una resistencia más estándar, de 28 megapascales más o menos. Y nuevamente aprecien que el crecimiento a largo plazo no es tan alto como habíamos pensado a un inicio. Entonces, las personas que se dedican a esto y que tienen ganas de investigar, pues sí, realmente nos ayudaría mucho saber cuál es el comportamiento de nuestros hormigones a un año o al menos a 90 días, si realmente cumplen estas curvas o no, como en teoría nos lo indican los libros que vienen de Europa o Estados Unidos. Y nuevamente, vean del 100%, la diferencia entre la probeta estándar y lo que vamos a extraer como en condiciones húmedas es casi de nuevo el 50%. Y aquí tenemos la gráfica de la correlación entre los núcleos, entre los núcleos y esos cilindros moldeados que nos está diciendo. Muy bien. Ahora, ¿por qué ha hecho él estos ensayos? Porque bien sabemos que la extracción de núcleos es un ensayo destructivo. Me guste o no, le estoy induciendo microfisuración a mi estructura. Y si yo tengo una estructura, nuevamente les pido, recuerden la imagen del inicio de esa columna, pues que estaba envuelto con cinta adhesiva. Si a esa columna voy a ir a extraer un núcleo, si está apenas para el toque, ¿creen ustedes que el núcleo que yo vaya a sacar no va a afectar aún más la estructura, generando todavía un mecanismo probable de colapso y se me venga encima el edificio? Entonces, hay situaciones en las que no siempre va a ser posible hacer estos ensayos. Por eso yo llamo a la reflexión a aquellas personas que hacen este tipo de trabajos. A veces somos un poco cerrados y decimos, no, esto dice la norma. Sí, es prescriptiva, pero no es una obra nueva. Cuando es una obra nueva puedo exigir bastantes cosas porque recién la voy a hacer. Pero ¿cuándo es que me llaman para hacer este tipo de trabajos? Realmente cuando algo no anda bien. Entonces, aquí, en este caso, Bloem dijo muy bien, en alguna situación, y antes de que me olvide, por ejemplo, estamos hablando de Canadá. En Canadá, no solamente, bueno, perdón, primero en Estados Unidos. En Estados Unidos no solamente exigen el hormigón con una resistencia especificada mínima de tantas libras por pulgada cuadrada, sino que también especifican el contenido mínimo de cemento. Entonces ahí no viene el tema de que optimizaremos, sino por eso se preocupan con la estadística. Contenido mínimo de cemento, además también del módulo de elasticidad del hormigón. Y es muy importante para deflexiones y el control de derivas cuando hacemos el diseño sismo resistente. Y en Canadá, pues para pavimentos van un poquito más adelante. Dicen, vamos a pedir lo mismo que piden en Estados Unidos, pero además vamos a extraer núcleos y la extracción de núcleos debe ser de tanto por ciento de la resistencia especificada de las probetas estándar. Entonces, ¿qué es lo que logran con eso los canadienses? Logran que no solamente la empresa proveedora de hormigón tenga un control de calidad muy bueno, sino que también la empresa constructora pues tenga buenos mecanismos de curado, consolidación, etcétera, etcétera. Bien, entonces nos concentramos de nuevo en esta gráfica y vean, nos dice que los cilindros extraídos, y hemos visto que fácil se saca sin ser destructivos, más o menos nos va al 90% de lo que son las probetas, perdón, los núcleos, la extracción de los núcleos. Pero esto es en las losas muy bien curadas, casi similar a las condiciones estándar de mi probeta. Y aquí viene cuando, pues, lo usual, cuando no hago el curado respectivo. Me está diciendo que la correlación entre los núcleos respecto de esas probetas moldeadas, pues es al 79, casi
80%. Y aquí podemos apreciar que existe una buena correlación entre cuando ya he juntado todos los núcleos de todos los ensayos de losas bien curadas y pobremente curadas, se puede apreciar que existe un 93% de correlación, ¿no? O sea, un coeficiente de correlación del 93%. Entonces, en conclusión nos está diciendo, si en alguna situación es de demasiado cuidado no extraer los núcleos, pues mejor utilizo los cilindros moldeados en obra para poder sacarlos y vean que voy a tener una excelente correlación y no voy a estar dañando la estructura. Ahora, ¿cuántos núcleos es que voy a sacar? El ACI 318 nos está especificando que al menos 3 del área en cuestión. Área en cuestión, de momento lo dejemos pendiente. Ahora nos está diciendo que depende de la variabilidad de la resistencia en sitio y el nivel de confianza deseado. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar si existe mucha variabilidad o no? Para eso es que hemos colocado al inicio y hemos hablado de una manera muy escueta del tema del esclerómetro. Con el esclerómetro no voy a obtener resistencias como bien lo indica, pero sí voy a poder decir este grupo de columnas con este otro grupo de columnas han sido hormigonadas el mismo día. O tal vez pueda decir que luego se han hormigonado todas estas otras columnas y para el final se dejó esta y esta. Es lo primero que yo tengo que hacer. ¿Y eso por qué? Porque ahí las personas, siempre lo digo, las personas que tienen experiencia de obra van a tener cierta ventaja en este tipo de trabajos, porque cuando uno va a obra, ya sabe, al solo ver cuántos trabajadores están ahí, el rendimiento de los mismos. O sea, es iluso pensar, si hay 5 personas en esa obra y estamos hormigonando el piso 15, difícil pensar que en un día van a hormigonar todas esas columnas, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que alguien me diga si mi empresa constructora tiene el encofrado suficiente para hacer todo esto en el piso 15 y tengo trabajo con hormigón premezclado, perfecto, fantástico, no hay mayor inconveniente. Pero es así como yo tengo que empezar a repartir las zonas, llamémoslo así. Ahora, no es lo mismo utilizar unos micronúcleos o núcleos pequeños, algunos le sacan de 5 centímetros. O sea, nada me impide de que no, vamos a ver adelante de que la misma norma me lo permite. Pero las recomendaciones, por eso es importante leer no solo la norma, sino también los artículos que los respaldan. Nos dice que cuando utilizamos núcleos de diámetros pequeños, mi desviación es mucho mayor. Entonces ya no voy a tener una campana de Gauss tan pequeña como ya habíamos visto. Voy a tener una desviación estándar mucho más grande. Por ende, mi criterio para inferir en la resistencia del hormigón en sitio va a ser muy grande. No voy a llegar de una manera más exacta a esa resistencia. Entonces, ¿cuándo es que puedo utilizar esto? Recomendación de muchos autores. Puedo extraer estos pequeños núcleos de diámetro pequeño, pero únicamente, imaginémonos que esta es una columna, únicamente de esta parte y de otra columna de cualquier otra parte, así de pequeñas, para comparar si es que tienen más o menos la misma resistencia. ¿Para qué? Para dividirlo en zonas. Entonces decir, muy bien, estas dos se han sido hormigonadas en diferentes días. Estas dos, pues, esos dos ejes, pues ya los puedo tratar como un lote. ¿Ah? Y en caso de que no tenga esclerómetro o no esté calibrado. Bien, entonces es eso lo que yo quería ilustrar con esta gráfica. Bien. Ahora existen diferentes normas, también aparte del ACI, que nos van a orientar nuevamente. Vean que
en ningún lugar aquí nos dice patología. Nos dice cómo es que nos da luces de cómo es que podemos tomar muestras de nuestro hormigón. Esta norma nos dice, al menos debes tomar unas cinco muestras en ubicaciones aisladas, o sea, es decir, no puedo ser muy criterioso y decir, esta es la columna que más cangrejeras tiene, esta es la más desfavorable, no. Una vez, por eso es que entra mucho la estadística, una vez que yo haya definido alguna zona determinada, pues debo utilizar unas tablas de números aleatorios. ¿Para qué? Para que esos elementos, todos los elementos tengan la misma oportunidad de ser escogidos. Entonces, eso es estadística nuevamente. No nos gusta, pero es necesaria para este tipo de trabajos. De manera aleatoria y sistemática. ¿No? Ya hemos dicho por qué sistemático. Tenemos que evaluar los datos como si perteneciesen a una misma población. No puedo decir esto es de otra obra, sino utilizar la teoría del muestreo de estadística. Después tengo que verificar, ¿no es cierto?, si tienen las mismas propiedades, eso ya lo hemos dicho, con esclerómetro, con núcleos pequeños. Y lo que estamos haciendo mucho énfasis, utilizar métodos estadísticos, si es que tenemos gran variación de las resistencias. Aquí tenemos la norma, y vean que también está en castellano, ¿no? Las encontramos y son las últimas versiones. Pero lamentablemente, si queremos acceder a esta información, pues sí, tenemos que lamentablemente pagar a la ASTM, pero no nos va a dejar confusiones y vamos a poder conducir nuestras evaluaciones estructurales con mucha propiedad. Bien. No me quiere cambiar. ¿Qué es lo que nos dice esta norma de cómo debo extraer los núcleos? En sí nos habla de un equipo, de los diámetros mínimos, de las condiciones de humedad, cómo debo preparar los extremos, la relación altura-diámetro y si es que existe o no acero. ¿No? Porque cuando hago la extracción con uno de estos núcleos, puede que tenga una parrilla, un estribo, un acero longitudinal aquí, que como han visto en diseño sismo resistente, exige mucho más armadura por corte principalmente, entonces a veces se me hace difícil sacar este tipo de núcleos, entonces voy a tener tal vez la presencia de acero, pero bueno, a nivel internacional se han dado cuenta que eso es ya muy recurrente, por eso es que ahora la última versión nos permite evaluar esos núcleos, ensayarlos con la presencia de acero bajo ciertas circunstancias, no es que del todo. ¿Qué es lo que nos dice esa normativa? El diámetro nos está diciendo, nos recomienda de que usemos un diámetro de alrededor de 4 pulgadas, ¿no? Nuestros 10 centímetros. Pero vean que ese diámetro debe ser de por lo menos 2 veces el tamaño nominal máximo del agregado grueso. Pero cuando uno va a obra, no tenemos una visión de rayos X para decir, pues bueno, en este edificio que se ha utilizado hormigón con agregados de canto rodado del río, pues sí, el tamaño máximo es de 1,5 pulgadas, ¿no? 38 milímetros. Eso es casi que imposible. Entonces, tenemos que tener nuevamente criterio. No es que, vámonos al ejemplo de la columna de nuevo que ha fallado, hagamos el supuesto de que pude extraer sin riesgo un núcleo. Y que justo en ese núcleo, y ya nos ha pasado en una de nuestras extracciones, pues el tamaño máximo no cumplía esta restricción. Entonces, pongámonos en lugar de supervisor. Voy y hice el ensayo y, sorpresa, el tamaño máximo es mayor a esos dos veces. Perdón, el diámetro del núcleo no es 2 veces más ancho que el tamaño máximo del agregado de ese núcleo. Lo rechazo, voy a decir no cumple la norma, ve a sacar otro sabiendo que apenas lo hice. Nuevamente sí son situaciones prescriptivas, pero tiene que primar un buen juicio. Luego, nos está diciendo, observen aquí, esta nota me parece muy interesante, que la resistencia, vean,
se sabe que la resistencia a la compresión en los núcleos con un diámetro nominal de 5 centímetros es algo inferior y más variable que aquella de los núcleos con diámetro nominal de 10 centímetros. Entonces, ¿puedo utilizar diámetros pequeños? Sí, pero no es recomendable porque son susceptibles, nos está diciendo, a esta relación. ¿Se puede? Sí se puede, pero nuevamente con esos problemas. Ahora la humedad. Hemos visto que Bloem estudió, extrajo núcleos en seco y en húmedo. Entonces, hoy en día, el equipo que hemos visto, y prácticamente todos, utilizan para su refrigeración agua. Entonces, todo núcleo que extraigamos va a estar saturado. Pero no lo podemos ensayar saturado porque nos van a dar unas resistencias realmente bajas. Y vean aquí cómo nos habla y nos dice que en el pasado y también en Bolivia, antes se utilizaban hormigones de no muy buena calidad. Si leen, de hecho, la CBH 87, sus resistencias eran del orden de 14 o 15 megapascales, ¿no? Ese era un hormigón estándar, lo que hoy en día es 21. Entonces, al tener un hormigón de tan baja resistencia, obviamente su relación agua-material cementante era muy alta y nos resultaba en una saturación. Como tenía tantos poros, el núcleo se saturaba y por ende daba resistencias bajas. Pero hoy en día, pero nuevamente esto es pensando en el exterior, nosotros, créanme, si vamos a una obra y extraemos esto, vamos a tener relaciones de vacío muy altas y tenemos que tener cuidado con aquello. Pero lo que nos dicen ahora internacionalmente, por eso es bueno ya empezar a migrar hormigones de 25 megapascales como mínimo. Y actualmente nos dicen los hormigones de mejor calidad y bajas relaciones agua-material cementante, el almacenaje sumergido genera un gradiente de humedad, generando una resistencia menor. O sea, nos está diciendo de que para compensar ese gradiente de humedad, debemos esperar, ¿cuánto? 5 días desde el último humedecimiento hasta antes de la rotura. O sea, yo no lo voy a sacar e inmediatamente llevarlo a la prensa. Eso ya nos tiene que quedar claro. Y además de que los debo mantener en contenedores impermeables, ¿no? Lo usual en el medio es mantenerlo en bolsas selladas. ¿Cómo voy a preparar los extremos? La C39 nos dice debes rectificar. Entonces, acá estamos con la idea de hacernos una máquina rectificadora de probetas. Es un poco difícil, pero en Brasil lo hacen. Es un procedimiento estándar, muy usual, que les funciona muy bien. Pero aquí utilizamos los neoprenos. Bueno, nos está hablando de su planicidad. Y la misma C39 nos dice, bueno, en caso de que no puedas rectificar, utiliza los neoprenos. Muy bien. ¿Y cómo es que voy a evaluar todos esos resultados? Al final, como les dije, ya lo extraje, ya lo rompí, y ahora, ¿qué hago con ese valor? Me dio un valor menor a lo que me dieron las probetas, y ya sé que eso es cierto, y eso va a pasar, y lo saben en Estados Unidos desde 1968, pero nosotros no. Entonces, existe esta otra norma, la 214.4, si es aprobada en 2016, nos dice cómo es que vamos a evaluar esos resultados. El ACI, hace rato nos hablaba, el 318 nos decía, depende de tu coeficiente de variación. Muy bien. Esta es la formulita que nos propone. Pero aquí ya la vemos gráficamente. Tiene que ver con el error y con mi coeficiente de variación. Es decir, que mientras menos error yo quiera tener, más núcleos debo extraer, dependiendo de mi coeficiente de variación. Y habíamos dicho de que es mucho mejor manejar el coeficiente de variación que la desviación estándar. Pues bien, algo usual en ingeniería es que tengamos errores del 10%. Eso es aceptable, creo que en la práctica universal de la ingeniería. Y veamos un coeficiente de variación del 13%, vean, porque 20 ya es mucho, un 13%, andaríamos del orden de entre 6 y 7 probetas, ¿no? Para obtener un error del 5%. Entonces, eso ya me orienta para ver cuántas probetas puedo extraer de un determinado sector.
Y esta gráfica me gusta mucho, por eso es que les he mostrado al inicio las curvas que existían entre la rotura de probetas de 10 por 20 y 15 por 30, porque uno puede decir al final eran 40 megapascales y se acabó. Pero yo he visto en Cochabamba, aquí en Oruro al menos, las probetas de hormigón premezclado siguen tomando las muestras en probetas de 15 por 30. Y me parece fantástico, porque mientras más pequeño es, ya hemos visto que el coeficiente de variación es mucho mayor. En Cochabamba utilizan, a lo que vi, probetas de 10 por 20 y no sacan el número mínimo que exigen las normativas o para cumplir la estadística. Para nosotros que nos lo saquen y lo ensayen y nos dé más de 21, se acabó, estamos felices, pero no es así. Cuando voy a hacer la extracción de núcleos, observen que la gráfica es realmente importante. Y esta gráfica se debe, tal cual lo explican aquí McGregor, que es uno de los grandes investigadores que ha aportado a esta normativa CI. Ellos han ensayado núcleos mal cortados en sus extremos. Entonces, han visto que en algún punto, por una mala rectificación o no rectificación, ha existido una baja de resistencia y han continuado rompiendo. Pero vean que con su gemelo bien ensayado, la resistencia es mayor. Y estamos hablando del mismo hormigón, del mismo elemento estructural, de las mismas personas que han extraído, con el mismo equipo, etc. La única diferencia es que el acabado superficial ha sido diferente en uno y en otro. Entonces, nuevamente la pregunta, cuando voy a un laboratorio a hacer los ensayos, ¿me fijo en esto o es que no? Al ingeniero Torres, la exposición del ingeniero Iriarte es a las 16:30 o 17 horas. Tenemos la exposición del doctor Zacarías Chamberlain a las 17:00 y del ingeniero Iriarte a las 19:00. Ah, bueno, estoy en tiempo entonces ya. Muchas gracias. Entonces, observen que es importante no solamente entregar a un laboratorio y a ver si ese laboratorio también leyó esta normativa y está en la capacidad de interpretar estos datos. Y aquí también tiene que haber una aclaración. Cuando yo pido a un laboratorio que me haga la extracción y ensayo del núcleo, pues ese laboratorio no está en la obligación de decirme esta es la resistencia del hormigón en sitio, porque ellos solamente son técnicos de ensayo de hormigón. Deben cumplir la normativa para extraer el núcleo, para preparar la superficie y ensayarlo. Más nada. Nos reportarán estas cosas, por eso es importante a veces uno asistir, quizá no ser experto, pero sí conocerlo como lo estamos conociendo ahora. Y para eso debemos contratar realmente a alguien que sepa de hormigones, que tenga experiencia en obra y que haya estudiado esto para que nos dé un buen criterio técnico de la resistencia del hormigón en sitio. Porque aquí es donde tenemos los grandes problemas. Imagínense aquí, podría haberme dado los 45 megapascales o 40 megapascales, pero imagínense, con esto estaríamos hablando, no sé, de 32 megapascales. Y ahí voy a tener un problema serio. Siendo que el problema no era ni el hormigón que me proveyeron, ni el hormigón que yo hice en obra, que lo curé, que lo vibré, que todo. ¿No? Simplemente que en el ensayo ha existido este problema. Para cubrir todas esas contingencias es que esa normativa y uno de los grandes investigadores, McGregor, ha propuesto estos diferentes factores que multiplican a la resistencia de este hormigón. En Brasil tienen una normativa análoga, pero para que vean cuál es el nivel de estudio que existe para cada uno de estos factores que a veces son tan simples como este, miren, 1, 0,98, 0,96, que parece tan simple de obtener, pero en Brasil realizan tesis doctorales en 2 volúmenes para llegar a obtener uno de estos coeficientes.
Entonces, realmente el nivel de estudio para estos factores es muy complejo según cada país. Tal vez en Bolivia lleguemos algún momento a determinar estos factores para los hormigones bolivianos. Bien, y aquí tenemos una pequeña comparación de lo que es la British Standard y la ASTM cuando tenemos diferentes relaciones altura-diámetro, ¿no? Lo que siempre hemos aprendido es que tiene que ser 2 y mientras más pequeño es el coeficiente de variación, o bueno, el factor por el que hay que multiplicar es cada vez menor. Entonces, aquí tenemos ya los diferentes factores, vean, 1, 2, 3 y 4. Estos 4. Y aquí tenemos la tabla que nos identifica cada uno de ellos. Primero, de la razón altura-diámetro. Noten que si voy a cumplir la razón altura-diámetro de 2, que es casi lo estándar, bueno, no casi, es lo estándar, lo que siempre debemos apuntar, pues este valor va a ser 2 y toda esta parte de mi ecuación se anula, se vuelve 0 y me quedo con 1. Bien. ¿Qué es lo que pasa cuando extraigo núcleos? Me recomendaba de 4 pulgadas, ¿no es cierto? 10 milímetros, perdón, 10 centímetros. 10 centímetros, el factor va a ser 1, pero si es que utilizo diámetros menores, este será el valor. Si utilizo diámetros mayores, este será el valor. Y vean que siempre va acompañado de su coeficiente de variación. Y noten que mientras más grande es el diámetro, menor es el coeficiente de variación, porque más cerca estaré de las probetas de 15×30, que son las que menos dispersión han presentado. El contenido de humedad del núcleo también, hemos dicho 5 días debe estar eliminando el gradiente térmico. Entonces ese factor será 1, pero si lo humedezco 48 horas en agua y después lo dejo secar, en caso de que quiera un ensayo acelerado, pues este será su factor. Si es que lo ensayo en seco, este será el valor. No es recomendable. Y algo que no cambia es el daño que sufre esa probeta o ese núcleo por la microfisuración, por ese daño que se va a generar al extraer el núcleo. Entonces, vean si es que voy a cumplir aquí la relación altura-diámetro 2, si es que voy a cumplir el diámetro estándar, aquí va a ser 1, aquí va a ser también 1, si cumplo con el tratamiento de la humedad también es 1, es decir, que si hago todo estandarizado, pero más o menos voy a estar hablando de 6% por encima. Es decir, si en el laboratorio me rompieron la probeta y les dio 20 megapascales y le incremento ese 6%, voy a estar hablando de 21.2 megapascales, ¿no? Es ahí la importancia de conocer las normas y no solo llevarlo y romperlo. Pero de nuevo, 21.2 ya no serviría para otras cosas, no tanto para decir que tiene un buen control de calidad en la provisión y en la obra, porque eso es lo que me va a exigir el propietario. ¿Dónde está fallando? ¿El que provee hormigón o tú que lo estás construyendo, ¿no? Entonces, y ahí vienen las situaciones que debo analizar yo como profesional y como perito. Y aquí viene una clásica, lamentablemente clásica, digo, porque a veces nosotros como ingenieros nos andamos peleando con el arquitecto para que tengamos un hormigón de muy buena resistencia, de baja relación agua-material cementante. Bueno, terminamos la obra gruesa, a veces terminamos peleados, nos vamos, viene el eléctrico, viene el plomero, pues, hacen estas barbaridades, ¿no? Luego empiezan a aparecer fisuras. Esto el maestrito, pues, ¿qué es lo que nos dice? El enlucido lo va a cubrir, no hay ningún problema, se va a tapar, no se va a ver. Y pues lamentablemente el yeso corroe rápidamente nuestra armadura, y eso es, bueno, es tema de otra charla, pero se nos corroe. Y lo clásico, vamos a extraer núcleos, vamos a decir que no nos dio la resistencia y tal vez tengamos que reparar, pero el problema va a seguir aquí adentro. Entonces, de nuevo, siempre tener una visión holística y no decir simplemente he hecho esclerometría, he extraído núcleos, he obtenido mi coeficiente de variación, etcétera, etcétera,
Por eso digo que las personas que se dedican o se han dedicado a la construcción tienen esa ventaja el momento de hacer este tipo de evaluaciones. Aquí, a ver, más bien. Quisiera que aprecien el siguiente video. Lo hemos tomado al frente de una de nuestras obras y me da un comentario posterior. Bueno, lo pondremos de nuevo. ¿Qué es lo que me llamó a mí la atención cuando uno de mis trabajadores pues me decía, miren cómo están haciendo ahí al frente? Yo pensaba que estaban lavando esta hormigonerita que la vemos aquí, que es de media bolsa, nada recomendable, créanme, para obra, pero los maestritos lo usan mucho. Entonces, si ustedes tienen una, deslíguense de aquello. Y pues sí, parece la verdad que es un hormigón tan fluido que prácticamente estaban lavando, ¿no? Vean esa fluidez. Son unas fundacioncitas, bueno, para que vean cuán hábiles son ellos, que ni siquiera necesitan diseño estructural. Hacen fundaciones de 1 metro por 1 metro, cavan 1 metro y listo, ahí desplantan la fundación. Los estribos, perdón, las columnitas de 4 o 6 barras entre comillas, bien reforzado, estribos cada 20, y para ahorrar, ¿no? Este es un clásico, optimizar cemento y todo, el maestrito le pone piedra, ¿no? Y cuando vayamos a hacer la evaluación, pues claro, nos estamos peleando que la columna, que me dio tantos megapascales y todo eso, pero sin embargo el problema puede ser la fundación. De nuevo, es importante conocer los mecanismos constructivos que tenemos en el país, ¿no? Tal vez el problema no es la columna, el elemento de soporte vertical, ni la viga ni la losa, sino que la fundación. Y con esto ya casi estoy terminando. Les comenté que el profesor Paulo Elene va a llegar, perdón, no va a llegar, va a participar con nosotros en una conferencia virtual. Y pues en una de sus clases, él nos participaba a esto. Hemos visto una pequeña parte del sinnúmero de variables que existe cuando hablamos de resistencia del hormigón. Ya hemos visto cómo Bloem ha hecho más de 700 probetas, y ya ha visto que no existe correlación entre una y otra cosa. Pero hemos dicho también, cuando yo voy a un laboratorio y mi probeta es de 25 megapascales, y llevo al laboratorio con extracción de núcleos, me da 19 megapascales, y hemos visto la infinidad de variables que puede haber, pues el profesor nos hacía la pregunta: si era el mismo hormigón y todos hemos hecho el mismo ensayo y nos ha dado una resistencia baja, ¿existe alguna posibilidad de que esa probeta, ese núcleo que nos dio una resistencia tan baja, puede incrementar su resistencia de alguna manera? Pues al igual que en Bolivia, en Brasil pasa lo mismo. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que llegando a un laboratorio llevamos nuestras probetas y cuánto quieres que nos dé? Es cierto que a veces estamos entre la espada y la pared para no tener algún problema con el supervisor, con fiscalía, con los fiscales, con el propietario, pero para eso cobremos lo que tenemos que cobrar, hagamos lo que nos dicen las normas y exijamos a los laboratorios que cumplan con las normas también, porque cobran mucho y no hacen un buen trabajo. Y el problema nos lo dejan a nosotros como constructores. Y como muchos de nosotros nos dedicamos a la construcción, pues
lo mejor es seguir las normas al pie de la letra, gastar lo que tenemos que gastar y cobrar lo que tenemos que cobrar. Bueno, con eso yo habría culminado mi participación y estoy abierto a cualquier consulta que ustedes tengan. Bueno, muchas gracias, ingeniero Kisbert. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas por el tiempo ya que nos está esperando ya el profesor Zacarías Chamberlain desde Brasil. Vamos a dar cobertura a unas 3 preguntas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, acá nos dice ingeniero Kisbert, el ingeniero Henry, si usamos probetas de 10x30 en lugar de probetas de 10x20, ¿no? Para el mismo concreto obtendríamos distintos resultados de resistencia a la compresión por las distintas geometrías del espécimen. ¿Cuál es el factor de equivalencia que debemos aplicar a una para obtener los mismos resultados en la otra probeta? Bueno, 10x30 no es estandarizado y de hecho no está en las tablitas. En lo que se hace cuando tenemos esa longitud, puede ser que haya sido una columna de 30x30, imaginémonos, y le extrajeron de una cara a la otra cara. Pues bueno, lo que se tiene que hacer es cortar. Y he estado viendo acá que el Instituto de Ensayo de Materiales de la UMSA nos comenta de que ellos tienen rectificadora, pues fantástico. Esperemos que los demás laboratorios en el país también lo tengan. Entonces, al ingeniero que nos ha preguntado, se debe cortar la probeta, obviamente no en los 20, un poquito más para que el trabajo del rectificado lo deje exactamente en 20. Y es ahí donde recién puede él realizar el ensayo. Ok, gracias, ingeniero. Otra consulta que tenemos acá de ingeniero Remberto Rodríguez nos dice, cuando hacen ensayo de esclerometría el hormigón ya pasó los 28 días, ¿se corrige con un factor? Bueno, el ensayo de esclerometría se lo tiene que hacer a los 56 días como mínimo. Existen 2 tipos de esclerómetro según la energía que este va a liberar para edades tempranas y para el estándar que tenemos aquí en Bolivia para edades mayores a 56 días. Entonces, perdón, se me ha ido. ¿Cuál era la pregunta? Remberto Rodríguez, cuando hacen el ensayo de esclerometría, el hormigón ya pasó los 28 días, ¿se corrige con un factor? Sí. No. Si lee la normativa, ahí nos dice claramente que debemos evaluar muchas cosas, entre ellas la principal es el frente de carbonatación, cuánto ha sido carbonatado ese hormigón, y ese ensayo nos permite medir la dureza superficial del hormigón. Y debemos hacer el ensayo en hormigón sano. Entonces, para eso debemos nosotros tener mucho cuidado con cómo es que voy a utilizar el esclerómetro. Les recomendaría leer la norma y muchas otras cosas que las vamos a comentar con los profesores que vamos a tener esa charla a fin de mes. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, aquí viene otra consulta. Viene acá del ingeniero Remberto Valencia. Dice, en las gráficas mostradas, ¿a qué se debe la disminución de resistencia a compresión de 91 días a 364 días? Bueno, Bloem en su investigación nos comenta que probablemente, dice él, qué buena pregunta. Olvidé anexar eso, les voy a mostrar justamente el artículo de Bloem. Y tenemos las curvas, pero vean, no sé si es que se puede apreciar. Aquí Bloem nos está mostrando, o sea, incluso él ha medido la humedad presente en sus lositas que tenga una altura de 15 centímetros. Observen que los primeros 90 días, aquí tenemos los 3 meses, se tiene dentro del elemento, esta es la humedad relativa del ambiente,
esta es la humedad en las 4 lositas que le he ensayado. Vean que los primeros 3 meses la humedad dentro del elemento, en todos los casos, se mantiene es superior al 90%. Nosotros sabemos que un hormigón se hidrata muy bien, más o menos, o se sigue hidratando hasta más o menos el 85%. Entonces, a eso es que se debe en que la hidratación del cemento tipo 3 de altas resistencias a edades tempranas se genera mucho más antes, y por ende es que luego de un año es que tienen esas disminuciones en la resistencia, al contrario de lo que pasa con el cemento 1. Sí, muchas gracias, ingeniero. Bueno, a ver, vamos a dar una más, y con esta vamos a tener que concluir. Por favor, compañeros, colegas. Nos dice acá Freddy Torrico. Buenas tardes, una consulta. Al utilizar aditivos en hormigones para ganar mayor resistencia a corto tiempo, ¿por qué la resistencia baja a lo largo del tiempo? Eso es lo que yo comentaba. Habría que estudiar para Bolivia. No he visto ningún estudio acá en el país con cementos bolivianos y con con agregados bolivianos. ¿Qué es lo que ocurre? Puede que esa gráfica de Bloem con cemento tipo 1 de Estados Unidos de 1968 no sea el mismo cemento, y de hecho no se va a comportar igual que nuestros cementos 1P o 1F. Entonces, tendríamos que evaluarlo y ver qué es lo que pasa en Bolivia, ¿no? O sea, eso es un trabajo de investigación que pues cualquier persona que esté interesada, pues le invito a hacerlo. Ok, ingeniero. Le agradezco mucho su colaboración y pues el tiempo que se ha tomado para pues explicarnos este tema sobre la patología en hormigón, en estructuras de hormigón armado. Bueno, pues primeramente, para finalizar ya esto, agradecerle muy sinceramente, muy encarecidamente su asistencia, a habernos tomado en cuenta, y pues si usted tiene algunas palabras pues para despedirse, pues le doy cobertura. Ya, sí, muchas gracias, ingeniero. Pues al menos aquí en Oruro, no sé cómo será en las demás ciudades, en Oruro vamos a seguir en cuarentena hasta el 31 de mayo. Pues no sé, tal vez con certeza Cochabamba sigue el mismo camino, pero no dejemos de estudiar, sigamos leyendo, sigamos averiguando ahora que tenemos un poco más de tiempo, y si bien no vamos a ser expertos en esto, pues es bueno conocerlo como cultura general para en algún día, en alguna situación, pues sepamos quién no está realizando un buen trabajo, ¿no? Entonces, ya han visto ustedes todas las normas que se usan, tenemos que gastar, lamentablemente hemos visto que están en castellano, sí, no las voy a encontrar pirata, las voy a encontrar a las antiguas del 95, 98, pero no me van a ayudar mucho, porque la ingeniería ha avanzado demasiado desde aquel entonces, específicamente en esto. Entonces, espero esto haya sido un aliciente para ustedes, para que sigan adelante y no nos quedemos ahí. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a los que han participado. Seguidamente tenemos ya la conferencia del doctor Chamberlain desde Brasil, pues también están cordialmente invitados. Ya las invitaciones han sido mandadas a sus correos, y pues lo único que tienen que hacer es accesar como han hecho en esta conferencia. Tengan ustedes muy buenas tardes y concluimos la conferencia. Hasta luego.